Si los domingos por la tarde, incluso a veces por la mañana, te empieza a entrar una ansiedad solamente porque mañana es lunes, quédate porque este video te va a ahorrar por lo menos unos cuantos meses de terapia. A día de hoy hay muchísimas personas que sufren este tipo de ansiedad laboral, vamos a llamarle ansiedad laboral. Y no es solamente por la presión o el estrés que puedas tener en tu trabajo, sino también es el hecho de que ya entendiste que le estás entregando 8, 10 o hasta 12 horas de tu vida a un lugar que no te está llenando, que literalmente te hace sentir vacío y que te drena. Y para ubicarlo te voy a contar algunos síntomas que se sienten. Esto es desde mi experiencia, el cómo me sentía yo estando en esa posición. Porque recordando que la vida es cíclica y se maneja en patrones repetitivos, todos sentimos exactamente lo mismo. Y algunos de estos síntomas que vas a sentir o que estás sintiendo son irritabilidad. El primero de ellos es irritabilidad. Te sientes como muy frustrado y te sientes muy hostil. O sea, de cualquier cosita te estás molestando e incluso te enojas. Esto puede ser con las personas que tienes cerca o con las personas que te vas encontrando en el camino. Puede ser tu familia, tu pareja, tus hijos. Y se refleja muchísimo justamente en el tráfico del día a día. Las personas cuando van saliendo de trabajar, el tráfico es pesadísimo. La gente está muy hostil porque se siente drenada, vacía, molesta, cansada. Y ahí es en donde te puedes dar cuenta de que estás muy irritable a situaciones externas que no puedes manejar muchas veces. Pero tienes que aprender a centrarte. Esto lo vas a hacer a través del desarrollo personal. Todo lo que te estoy contando es desarrollo personal o todo lo puedes aplicar desde esa perspectiva. El desarrollo personal es trabajo interno que nunca vas a terminar. Otro de los síntomas que también debes de estar sintiendo es este insomnio del domingo, en donde solamente estás buscando el sentir placer, tratando de evitar el dolor que ya estás previendo para el día de mañana. Por eso es que los domingos y los fines de semana entera las personas están buscando placeres, sensaciones rápidas. Se van de fiesta, se van al cine, se van a comer, se van a pasear. Siempre estás buscando algo que vaya contrarrestando el dolor que ya sientes que vienes arrastrando, pero también buscas de manera inconsciente prevenir el dolor que ya estás previendo para el futuro. Y dentro de eso vas a estar fantaseando constantemente el cómo salir de ese lugar que no te hace sentir lleno. Muchas personas que yo conozco constantemente están diciendo que ya van a renunciar a su trabajo, pero el miedo los paraliza. Y esto es muy común, el miedo te paraliza a dejar ese lugar en el que estás. Un dato muy duro es que la empresa Gallup, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, pero es una empresa reconocida en Estados Unidos, reconocida a nivel mundial, que se enfoca en los análisis y estadísticas. Y dentro de las estadísticas que presentó, si no mal recuerdo, por ahí de 2023, reportaba que solamente el 23% de las personas de verdad tiene un compromiso profundo con su trabajo, con el entorno laboral en donde está. Pero esto es a nivel mundial. En Latinoamérica estoy más que seguro que va a ser mucho más bajo de ese 23%. O sea que si nos basamos en este 23%, el 77% de las personas literalmente están sobreviviendo en su día a día. Pero ¿cuál es la causa a profundidad? ¿Por qué es que nos sentimos de esa manera? El primer punto de claridad que debes de tener es que te falta un propósito. El propósito también es un tema que constantemente estoy tocando en el canal. Aquí en mi Instagram, @paco.sanabria, vete a seguirme si no me estás siguiendo. Y dentro de lo que te comparto está justamente el propósito. La mayoría de las personas están desconectadas de ese propósito o de esa profundidad real de generar un impacto a través de lo que están haciendo. Y esto se vuelve drenante porque en realidad no hay un compromiso profundo, solamente estás buscando el sacar el día a día y la mayoría de las personas, el 77%, vive en esa posición. Pero otra cosa que también te está generando esta ansiedad laboral es la falta de límites. Literalmente muchas personas pareciera que están trabajando 24/7 y se llega a entender en muchos casos porque muchas veces la posición que tienen solamente ellos pueden resolver algunas cosas o necesitan estar retroalimentando constantemente. Pero si lo que haces, a lo que te dedicas no te está llenando y tienes que estar atento todo el tiempo, esto se vuelve desgastante y la gente siente como si estuviera trabajando todo el tiempo. Pero lo curioso es que muchas veces ni siquiera tienes que estar tan pendiente, solamente quieres estar quedando bien, entonces tienes que aprender a poner límites. Después de tal hora ya no contesto, ciertas situaciones ya no las resuelvo, ya te tocan a ti. Tienes que aprender que si tu trabajo te está dando esa posibilidad de tener tu horario de salida, debes de respetarlo por ti mismo, o sea, debes de respetarte a ti mismo y respetar ese horario en el que ya no estás trabajando, porque esto te lleva a otra de las raíces que te está generando esta ansiedad laboral y es la mentalidad de supervivencia. Y esto lo podemos aterrizar también entendiendo que queremos quedar bien por un lado, pero también que el ritmo y el nivel de vida que tienes ya están adaptados a ti, a tu subconsciente. Tu subconsciente ya está programado a que ese es tu ritmo y tu nivel de vida. Entonces muchas personas entran en este bucle de mantener ese trabajo y esa posición porque les da miedo salir de ahí. En su cabeza constantemente está la idea de ya no quiero estar aquí, pero ¿qué voy a hacer después?
¿Dónde consigo otro trabajo o otro puesto que me pague exactamente lo mismo o más? Donde tenga las funciones que estoy haciendo para no sentir que estoy empezando desde cero. El miedo te va a paralizar y te va a mantener en este modo de supervivencia. ¿Y qué es lo que vas a estar haciendo? Justamente lo que estás haciendo al día de hoy. Buscar sensaciones rápidas. Y si no son solamente para el fin de semana o para el domingo específico, vas a estar buscando el comprarte otro carro para sentir una sensación más grande. O comprarte otra casa. O comprar una pantalla porque la que tienes ya no te gusta. O irte de viaje, pero todas esas cosas en las que vas a estar gastando, porque tal cual no son inversiones, en las que vas a estar gastando solamente te van a estar atando a esa posición en la que ya estás, y aquí se va a estar perpetuando este modo de supervivencia. Y peor aún, ese vacío no se va a llenar, te lo juro que no se llena. Las cosas que puedes adquirir solamente con el dinero te van a llenar un momento. Podríamos decir incluso que son como despuntes de dopamina más prolongados, pero ese vacío no se va a llenar. Te cuento una historia bien rápida. Hay una chica con la que he estado trabajando, se llama, le voy a llamar Sofía, ella es enfermera. Y dentro de esta ansiedad y desconexión que está sintiendo, me platica que ella ama poder ayudar a la gente, pero que la manera en la que trabaja y el hecho de sentir que la traten como si fuera una máquina ahí en el hospital donde trabaja, la hace sentirse demasiado drenada. Entonces, cuando llega a su casa dice, yo ya no puedo ni siquiera abrazar a mi familia de manera genuina porque siento que mi energía ya se la llevaron. Y este tipo de vacíos es lo que la gente comúnmente está buscando llenar. No se siente bien ya ni siquiera con el entorno, con las personas, con las relaciones. También porque ya no le das el tiempo que requieren las relaciones. Pero al final de cuentas estás buscando una sensación más fuerte, una sensación positiva o aparentemente positiva, porque el placer es muy engañoso, que contrarreste a esta sensación negativa que estás sintiendo. Y esto, como lo hemos estado platicando en todo el video, solamente te va a perpetuar en ese ciclo. Se vuelve un bucle infinito en el que ya no sabes ni siquiera dónde estás. Solamente estás dando vueltas, y esto es porque el ritmo ya te absorbió. Recuerda también que una de las leyes universales en el mundo es el ritmo hipnótico, o así es como lo llamó Napoleon Hill en su libro de Burlar al Diablo, donde te lo explica de manera magistral y te hace ver que todas las acciones que tenemos en la vida generan un ritmo en el que vamos a entrar, que inevitablemente vamos a acabar entrando, y tienes que aprender a manejarlo, pero eso no es el tema del video. Ahorita solamente tienes que tener claridad de tu posición y de por qué te sientes así. Pero también necesitas algunos pasos accionables. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te voy a dar 3 pasos que no te van a solucionar la vida, pero que te van a ayudar a que vayas teniendo mejoras y que en el transcurso del tiempo y con el trabajo constante ahora sí puedas hacer los cambios necesarios. Y más aún si es que en este momento ya lo sientes necesario. Si ya estás cansado y fastidiado, tienes que empezar a tomar acción ahora. Y estos 3 pasos van a ser el primer escalón que vas a subir y que es inevitable que lo des. No puedes llegar al final de la escalera o a la cima de lo que quieras conquistar si no das el primer paso y subes este primer escalón. Y dentro de estos 3 pasos accionables que te voy a platicar, el primero de ellos, tienes que aprender a manejar tu energía, pero lo primero para poder manejar tu energía es auditarla, en dónde se te está yendo la energía. Esto sigue siendo el paso 1 de lo que tienes que hacer, y este paso te lo voy a desglosar. Primeramente, lo que vas a hacer es, en una hoja, enumera todas las actividades que tienes a lo largo del día y dales un porcentaje aproximado de cuánta energía te están drenando. Poniendo como ejemplo, cuando yo trabajaba en una oficina, tenía que estar contestando correos, atendiendo gente, recibiendo gente también, obviamente. Tenía que estar haciendo contestaciones escritas, yéndolas a entregar, y a la par estar apagando fuegos en el día a día. O sea que todas las cosas que también iban saliendo en el día a día tenía que buscar resolverlas si es que se tenían que solucionar en el momento. Eso es apagar fuegos. Pero si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Entonces haz una lista y dales un porcentaje de qué tanta energía te quitan. ¿Por qué te va a servir esta lista? Porque en el siguiente punto, dentro del primer paso accionable, o sea, el auditar tu energía, vas a manejar la regla del 80-20. Esta regla del 80-20 nos dice que literalmente, y esto es en serio, de verdad, funciona de esa manera. El 20% de las actividades que tienes a lo largo del día te generan el 80% de tus resultados. O sea, el 20%, las cosas más importantes, te generan el 80% de los resultados. Y por la contraparte, el 80% de las cosas que haces a lo largo del día te van a generar solamente el 20% de los resultados. Y es que me ha tocado verlo infinidad de veces en infinidad de trabajos que he tenido. La gente pierde muchísimo el tiempo. Están revisando correos mucho más veces de las necesarias y de manera inconsciente están justificando, entendiendo que puede llegar algo importante, pero para eso te vas a dar tiempos. Más adelante vamos a explicar esta parte de los tiempos. Pero el punto importante es que tienes que ubicar este 20% de actividades que te generan el 80% de los resultados y darles prioridad. Aunque sean más desgastantes, aunque te quiten más energía, créeme que cuando las desahogas, pareciera como que se te recarga la pila, porque ahora no estás pensando constantemente en lo que tienes que hacer y que no quieres hacer. Y esto lo puedes pasar a la acción a través de cosas como dejar de hacer reuniones que no son
importantes o necesarias. Muchísimas veces la gente pierde el tiempo en reuniones tan deficientes porque la gente no está preparada para poder exponer lo que tienen. Entonces, estas reuniones solamente se basan en las opiniones prolongadas de la gente que no sabe expresarse porque la comunicación le falla muchísimo. Y esto literalmente lo podrían estar resumiendo en un mensaje de texto. Si tienes un grupo de WhatsApp, mándalo por grupo. Aprende a utilizar la comunicación de manera efectiva en un texto que sea lo más concreto posible. Si se puede, mejor en un audio para que la gente te escuche, entienda el tono de voz, el ritmo, la puntualización que le estás dando y que capte el mensaje. Esto te va a ahorrar juntas innecesarias en donde la gente está rebotando ideas sin sentido. Y obviamente te va a ayudar a que eficientices tu productividad laboral. Esto entra dentro del 80-20. Pero pasando al segundo paso accionable, tienes que aprender a poner límites sin sentirte culpable. Y para esto tienes que cambiar el chip que tienes en la cabeza. No es necesario que estés quedando bien con todo el mundo. Tienes que aprender que tu recurso más valioso es tu energía. Bueno, en realidad son el tiempo y la energía, pero tienes que priorizar tu energía. Y priorizando tu energía y tu tiempo, ahora sí vas a poder potencializar las actividades que te van a dejar mejores resultados. Y tienes que manejar una línea de trabajo entendiendo que de 9 a 6, suponiendo que ese sea tu horario, tienes que mantener un enfoque en lo que tienes que sacar de forma importante, no urgente, algo que sea importante. Pero el punto principal es que en ese horario tienes que estar bien centrado en que eres la persona encargada de desahogar las actividades que sean necesarias para el puesto que tengas en la empresa o las funciones o lo que sea que tengas que hacer. Pero el punto es que te metas en ese personaje y que no estés alternando en quien quieres ser afuera, en quien quieres proyectar con las personas y quien tiene que sacar los resultados, sino que de verdad te centres en esa persona que está trabajando, porque esto también te va a ayudar. Más adelante te voy a decir por qué. Y una táctica que te puedo decir casi militar que te va a servir para poder eficientizarte a ti mismo, creo que sí se dice así, eficientizarte, es tener periodos de trabajo profundo. Supongamos que ya ubicaste actividades que te van a generar ese 80% de resultados, que en mi caso, igual tocando el ejemplo de cuando trabajaba en una oficina, yo tenía que contestar amparos, se le llama las contestaciones que yo hacía, de la figura más alta de la oficina, no ni siquiera de la oficina, del todo el lugar en donde estaba. Y para esto me daba periodos de trabajo militar, de enfoque total. De las 12 del día a las 3 de la tarde era estar metido de lleno en esto solamente. Y en ese periodo solamente atender cuestiones urgentes que de verdad requirieran mi atención. Si alguien más lo podía hacer, que se encargue él. Pero la idea es que este trabajo profundo me ayudaba a defender mi energía y a priorizar mi tiempo. Eso me ayudaba a sacar lo que tenía que sacar en tiempo y forma, que muchas veces ni siquiera podía hacerlo. Pero lo importante es que estés buscando desarrollar las habilidades. Esto te va a mantener en ese enfoque que necesitas desarrollar. Que de hecho al principio te va a ser pesadísimo. Todo lo que te estoy diciendo incluso puede sonar hasta fantasioso, porque la gente podría decir, suena muy simple o muy fácil. Porque en realidad simple sí es, hay una diferencia. La simpleza es, lo tienes que hacer, se hace de esta manera, es simple. Pero todo tiene cierta dificultad y todo lo que te digo puede parecer muy fácil, pero en realidad no lo es. Todo lo vas a ir perfeccionando. Recuerda que en la vida muchas cosas son muy perfectibles y dentro de ello también estás tú. Por eso es que es necesario que estés alimentando y desarrollando todas tus habilidades. Justamente desarrollo personal, todo lo que tocamos en este canal. Pero retomando este punto específico de poner límites, tienes que aprender a decir que no, porque muchas veces la gente en ambientes laborales va a estar buscando el explotar a otras personas siempre y cuando eso les sea favorable a ellos o que les facilite lo que tienen que hacer. Que en mi caso también te lo he platicado muchísimas veces en anteriores videos. Antes de entender muchas cosas de las que te comparto, la gente tendía mucho a aprovecharse de mí. Y en ambientes laborales recuerdo mucho una historia que platico también de manera recurrente. Es que en un lugar donde yo fabricaba medicamento, una vez una señora me dijo, o se le salió decirme, es que siempre vengo contigo a pedirte ayuda porque siempre me dices que sí. Eso en mi cabeza me generó un choque porque yo tenía la idea de que la gente accionaba como yo lo hacía. Yo buscaba ayuda cuando de plano ya había tratado de desahogar el problema por todos mis medios y cuando no podía, ahora sí iba a pedir ayuda, pero entendí que la gente no funciona de esa manera. La gente busca lo fácil para ellos mismos. Y si tú no estás acostumbrado a decir que no y te cuesta, te vas a estar drenando de energía y matando tu tiempo a lo güey literalmente, porque a la gente no le importa ni tu tiempo ni tu energía, les importa el suyo. Tienes que aprender a decir no de manera tajante, que en realidad ni siquiera tiene que ser grosera, solamente decirle discúlpame, ahorita no puedo. Termino a las 3, suponiendo que ya pusiste tus horarios, si le dices termino a las 3 de la tarde, si después de esa hora todavía necesitas ayuda, con gusto aquí estoy. Pero tienes que ser firme, no estar buscando el proyectarle a esa persona que te duele.
porque la gente tiende a decirlo a veces hasta con un tono muy agudo para proyectarle el dolor, como diciéndole, no, ahorita no te puedo ayudar. Solamente es un, no, discúlpame, estoy ocupado, a tal hora podría ayudarte. Si para esa hora todavía necesitas ayuda, aquí estoy con gusto, pero ahorita no puedo. Eso es ser firme, no tienes que ser grosero. Ya para finalizar los pasos accionables, o sea, lo que tienes que hacer, el paso número 3 que tienes que dar es reconectar con un propósito, la conexión profunda de lo que estás haciendo, el impacto que estás generando. Y para esto tienes que preguntarte de manera profunda, digamos, una pregunta poderosa es, ¿qué habilidad me están desarrollando aquí en donde estoy trabajando? O sea, ¿qué habilidad estoy desarrollando y que me estén pagando por ello? Tal vez estés desarrollando y mejorando tu habilidad de ventas, tal vez estés aprendiendo a tratar con las personas, tal vez estés aprendiendo a generar sistemas o registros digitales. O sea, todo aprende a verlo como una habilidad que te están pagando por desarrollar, y viéndolo de esa manera, literalmente estás entrenando todos los días. Es como si te pagaran por ir al gimnasio, porque las habilidades que estás desarrollando, si las sabes aplicar más adelante, puedes empezar a agregar valor por tu cuenta, o sea, puedes empezar a cobrar por tu cuenta a través de lo que estás haciendo. Que esto también te platico, es un proceso que no va a ser de un día para otro y que tampoco va a ser fácil, pero de que se puede, se puede. Entonces aprende a verlo de esa manera. Me están pagando por desarrollar estas habilidades. Pero para conectar con ese propósito más elevado, con tu propósito personal, aprende a conectar propósitos pequeños en tu día a día. Podrías empezar a verlo de tal forma en el que el trabajo que estás haciendo al día de hoy te está sirviendo para mantener la calidad y tu estilo de vida. Para ti, para tu familia. Si les estás dando una buena calidad de vida, eso justamente lo puedes ver como un micropropósito para todos los días. Este trabajo que estoy haciendo hoy me sirve para mantener la calidad de vida de mi familia. O tal vez para darles esta estabilidad que se merecen. O tal vez para empezar a invertirlo en mí. El trabajo del día de hoy me está sirviendo para pagar el curso que me voy a dar para perfeccionar esta habilidad que el día de mañana me va a ayudar a salir de este lugar que no me está llenando. Eso es darle un sentido corto a tus días, para que no se hagan tan pesados, porque si no volvemos al punto del principio, entras en este 77% de personas que solamente están buscando el sacar y desahogar el día a día y después buscan el desconectarse con algo rápido. Y tienes que buscar la manera de salir de ese bucle. Y entendiendo que tienes que buscar la manera de salir de ahí, tienes que tener un plan de salida. Y para poder empezar a desarrollar este plan de salida dentro de este tercer paso accionable, primero tienes que tomar decisiones. La vida se basa también en eso, tomar decisiones y afrontar consecuencias. Si decides que el lugar en el que estás no es el lugar en donde quieres estar mucho tiempo, tienes que tomar la decisión, porque esto es una decisión en la que la gente entra muy rápido, pero también se retracta muy rápido. Primero, porque no tienen un plan de salida, y segundo, porque les da miedo y el miedo los paraliza. Pero si tú ya decidiste que ahí no es, tienes que darte tiempo para poder generar el plan y para poder irle metiendo acción. Y con 30 minutos de inicio te aseguro que te va a servir. 30 minutos por día que le dediques a armar tu plan y después ir buscando los pasos que puedas accionar, te van a poner muy por delante de la posición en la que estás. Pero lo primero es hacer el plan, después tienes que desarrollar las habilidades. Y estando en este punto vas a tener que entrar en otro ritmo de trabajo. Aquí es donde te recuerdo, es importante que tengas guías, pero de inicio ni siquiera es necesario, solamente que tomes la decisión y que empieces a hacer el plan. Ya después tú verás si tienes que desarrollar alguna habilidad, si tienes que pagarle a alguien, si tienes que desarrollar contactos, si tienes que ir a lugares. Pero lo primero es que lo plasmes, de preferencia de tu puño y letra en una libreta, porque sí existe la conexión mecánica neuronal entre lo que estás escribiendo y lo que estás pensando. Al final de cuentas es como la práctica de lo que estás desarrollando. Y usando como ejemplo cualquier actividad que ya tengas o que hagas en tu trabajo, la tuviste que desarrollar a través de hacerlo. Hubo una conexión mecánica neuronal entre lo que estás haciendo y lo que estás pensando. Por eso es importante que plasmes tu plan en una hoja. O en el teléfono también, ya que puedes poner notas, empieza a desglosar tu plan y esto de hecho también te va a servir de recordatorio para el día a día. A lo largo del día puedes estar recordando tu plan y eso es reconectar con lo que quieres hacer. Pero dentro de todos estos pasos accionables, lo más importante es justo la acción, que le pongas acción a lo que tienes que hacer. Y en este punto ya tienes que tener claridad de si tu trabajo te está dirigiendo o si tú tienes el control de ello. Que lo ideal es que tú tengas el control. No se lo entregues a factores externos y tampoco estés esperando a que llegue el momento correcto. De todo lo que ya platicamos en el video, tienes que escoger una sola cosa y ponerle acción. Es más, para mañana ponte la meta de empezar a poner límites, empezar a decir que no te puedo ayudar, no puedo hacer, no puedo ir. Y genérate también ese compromiso externo, ese factor externo, desarrollalo. Coméntame aquí abajo en los comentarios la palabra límites si ya estás dispuesto a ponerle acción y empezar a hacer los cambios que sabes que necesitas hacer. Comenta aquí abajo límite y eso te va a ayudar de manera subconsciente a generar un factor externo que te va a ayudar a moverte.
Y honestamente, a la par, a mí también me va a ayudar a poder seguir expandiendo todo este mensaje. Y si algo te sirvió o te gustó, estoy más que seguro que a alguien más le puede ayudar. Entonces ayúdame aquí abajo comentando la palabra límite y genérate ese compromiso contigo mismo para que a partir de mañana sea el primer paso que estás dispuesto a dar. Y para los siguientes videos también voy a estar buscando la manera de ayudarte a generar la comunicación de manera efectiva, que muchas veces se nos complica en entornos laborales porque entendiendo la posición en la que estamos, no le podemos hablar de tal forma a nuestro jefe o a nuestros compañeros. Pero esto no impide que tengas una comunicación asertiva. Es más, para el siguiente video te voy a preparar el cómo comunicarle tu valor a tu jefe de una manera agresiva, que no es violenta, sino que la agresividad es ese empuje de ir por las cosas. Que tengas esa agresividad interna de hacer las cosas y a través de la comunicación le puedas dejar ver a tu jefe el valor que tienes como persona y como elemento en tu trabajo, sin que él o ella lo perciba de una manera hostil y que tampoco te pongas como tapete, sino que estés en un punto neutral. Eso te lo voy a compartir para el siguiente video y por mientras hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Nuevamente me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta el final del video y recuerda que por ahora nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Bye bye.